Entretejiendo el tiempo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Impronta. Entretejiendo el tiempo. Que más bien es como la segunda parte del primer episodio del 2022 que sacamos, porque fue muy largo y pues no quisimos pues ya seguir grabándolo en el mismo episodio porque si no iba a ser demasiado para ustedes. No es por nosotras, por nosotras hablaríamos 3 horas seguidas, pero sí. Creo que no nos seguirían el paso. No. Pero bueno, ahorita más bien, recapitulando un poco el episodio pasado, hablamos de los top 10 descubrimientos más grandes arqueológicos de la revista Archaeology. Y ahorita vamos a mencionar otros 10, ¿no? ¿Sí son 10? Eran 10, pero algunos se repiten, entonces son unos 7, 8 adicionales que vale la pena mencionar porque sí sonaron bastante el año pasado. Esperemos que alguno de ustedes haya escuchado alguno y que pues sí, no podemos estar omitiéndolo. Sería una omisión a nuestra ética. Sí. Entonces, para que no nos alarguemos tanto en este episodio, pues vamos a empezar, ¿no? El primer descubrimiento fue el de un geoglifo masivo que se encontró en el desierto de Thar, en la India. Este geoglifo abarcaba un área de más o menos 51 hectáreas y es como un geoglifo que consistía de espirales y de líneas así como onduladas. Realmente no tiene como una figura en específico como tal que podría decir, no, es un animal o es una forma. No, pues no. Pero sí es enorme el geoglifo, o sea, son como 30 millas caminando de un lado a otro. Y se cree que fue hecho hace más o menos 150 años. El propósito de por qué se hizo, pues no se sabe. Y fue descubierto por primera vez, o más bien detectado por primera vez por un grupo de académicos que estaban analizando el paisaje utilizando Google Earth. Entonces, pues sí, como de esos descubrimientos igual que fue como al azar, por pura suerte, y lo descubrieron. Ahora, es lo único que se dice en el artículo sobre esto, entonces yo realmente no puedo decir si es un descubrimiento arqueológico como tal o no. Ni siquiera mencionan cómo fue fechado, entonces tampoco puedo decir si es pues, un descubrimiento verídico, pero pues es interesante, ¿no? Obviamente aquí se nota que no es como tal una revista científica académica la que está respaldando dicho evento, porque habíamos leído sobre análisis, sobre fechamientos, sobre meter en el contexto de estos descubrimientos. Aquí más bien, pues, además esto lo padre es que justo con las herramientas actuales que cualquiera puede conseguir incluso gratuitamente en tu computadora, como es Google Earth, puedes apoyar a que la investigación continúe, ¿no? Tal vez en este caso ningún arqueólogo va a llegar y decir, no sabes qué, te voy a tomar la palabra, le voy a meter un presupuesto de tantos miles de dólares con tal de investigar este geoglifo, pero creo que justo nos da una perspectiva de que otras personas pueden apoyar, ¿no? A descubrir y con eso hacer punto inicial en grandes investigaciones. Lo padre de esto, que creo que sí vale la pena hablar de este geoglifo, es la zona, porque es justo un poco entre la frontera entre India y Pakistán, y sabemos que realmente la zona, estos lugares son políticamente muy difíciles, inestables. Actualmente sabemos que estos países están con muchos problemas, pero que se dé la oportunidad de justo investigarlo, creo que para mí es un poquito de dar una luz entre toda esta desdicha, entre todo este caos que se escucha sobre esta zona. Sí. Al final, pues sí, habrá que hacerle un buen si es que alguno quiere, de invertirle en estos geoglifos. Sabemos que un geoglifo, por su misma palabra, se hace en la tierra. Los geoglifos más populares y que de hecho están en América, pues son los de Nazca, que creo que sí lo hemos platicado hace un rato, pero bueno, aquí los geoglifos han pasado también en otros lados del planeta, solo que justo son muy, muy atractivos porque pues son muy grandes
y la mayoría tienden a ser muy antiguos, pero pues justo, ¿no? ¿Cómo es que se realizaron? ¿Con qué propósitos? Desgraciadamente este geoglifo pues es de 150 años, según dice, y pues es un poco complicado. Pero al final, como dijimos, está padre que gracias a la tecnología y las herramientas que cualquiera puede tener, se puede dar algunas posibilidades en el estudio de otras cosas que como tal un arqueólogo bien podría darle como ese respaldo. En efecto. El segundo descubrimiento, bueno, no sé si tú quieras mencionar este, Fati, porque creo que sí te llamó mucho la atención a ti. Creo que estamos pensando igual, déjame lo menciono. Sí, este de hecho sí fue bastante mencionado el año pasado. Sí. Y fue encontrado en la actual, pues supongo que es Inglaterra, ¿no? Al final como que a veces me cuesta trabajo decir Reino Unido o Inglaterra o Gran Bretaña, pero bueno, creo que estamos hablando de lo mismo. En el pasado me acuerdo que dije muy pochamente este lugar de Carolina del Sur y Fer lo habló bastante de Charlestown, creo, y yo Charlestown. Entonces, ay, me sentí un poquito mal por mí. Aquí no sé cómo se pronuncia, pero es Cambridgeshire. ¿Es Cambridgeshire? Se escribe Cambridgeshire, pero por cómo lo pronuncian allá es Cambridgeshire. Cambridgeshire. Ay, Dios mío. Los británicos y su acento, todo. Ay, no. Ay, no. Pero bueno, aquí en esta zona, Cambridgeshire, en Reino Unido, encontraron el cuerpo de un hombre que fue crucificado cuando tenía aproximadamente 23 o 35 años. Es un poco difícil precisarlo, pero vamos, sería más o menos de nuestra edad este hombre. Y lo interesante, y por lo que se dice que fue crucificado, es que encontraron un clavo en sus huesos, en su talón, de hecho, al estilo Aquiles, en su talón. Y también, bueno, encontraron que también sus manos fueron atadas. Y la posición, bueno, fue lo que le hizo que se sofocara, ¿no? Hasta la muerte. Vieron que los huesos de sus piernas eran bastante delgados, lo que significa que pues fue pegado, bueno, estuvo sostenido de la cruz durante mucho tiempo. Y el entierro en el que hallaron estos restos, pues data del tercer o cuarto siglo de nuestra era, ¿no? Por lo que probablemente también creen que pudo haber sido esclavo. Obviamente lo importante de este hallazgo, que pues por eso es que se volvió muy popular cuando fue encontrado, es que pues no han habido tantos ejemplos de la crucifixión dentro, bueno, que obviamente fueron durante el Imperio Romano, en las excavaciones romanas. O sea, sabemos que existió esta sentencia de muerte. Obviamente el cristianismo, por supuesto, que se dio a la tarea de incluso volverlo un elemento iconográfico de la pintura, de la creencia cristiana. Pero como tal, arqueológicamente es más difícil realmente encontrarlo. ¿Por qué? Bueno, ahí nos tenemos que meter. Hay mucha bibliografía sobre cómo es que se hace el tratamiento después de que alguien es crucificado. Obviamente se tenían que bajar a los pocos días, al poco tiempo, para que justo no se volviera un foco de infección. De ahí los lanzaban a otro lado, de ahí movían otra vez los cuerpos, porque si no se llenaba de muchos, como fosa común. Entonces al final esto pues genera que el tratamiento real de la crucifixión se pierda porque los tienen que bajar. Entonces eso no queda tantas huellas en los huesos. Sin embargo, aquí sí queda la clara evidencia por este tornillo, este clavo, perdón, que fue hallado. De hecho, la fotografía con la que acompañó la nota durante, como dijimos, todo el año pasado, esa fue la fotografía que circuló. Es impresionante, son unos clavos, no sé, unos 15 centímetros o más. Se ven súper severos, tienen un ancho de unos 5 centímetros mínimo y estás atravesando el hueso. O sea, te da dolor solo de verlo, es brutal la imagen. Pero justo finalmente tienes una muestra real de la crucifixión, porque como dijimos, los relatos
la literatura antigua cristiana o en general del Imperio Romano, pues sí te dice, te da las pruebas, los recuentos de una crucifixión, más no existe la prueba arqueológica. Y aquí finalmente se encontró con este sujeto, posiblemente es pues de nuestra edad, ¿no? De 25 a 35 años. Obviamente su cuerpo refiere a todo el tratamiento que era esta ejecución, una ejecución muy, muy, muy triste, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy prolongada, ¿no? Mucho sufrimiento. Entonces, sí, eso es lo que a mí me gustó mucho. Que pues sí, también me sorprendió de que la revista Archaeology no la recordara. No. ¿Por qué? O sea, prefirió hablar de este mojonera, este marcador en la ciudad de Roma, que hablar de la poca evidencia de crucifixión. Es como, ¿por qué? Pero bueno, eso ya no es que yo creo que también porque no, o sea, si hubieran encontrado el cuerpo como tal en una cruz, ok, sí, ya eso ya es evidencia de que fue crucificado, pero pues como tal solo encontraron el clavo en su talón y el hecho de que sus manos estaban atadas, pero no dice nada sobre, o sea, específicamente cómo se encontró el cuerpo. Entonces yo creo que más bien tuvo que ver con eso, ¿no? Porque pues el clavo en el talón, pues sí dice, o sea, si no piensas en lo de la crucifixión, si no te metes en todo el rollo religioso, pues dices, pues pobre güey, o sea, le clavaron el talón a algo. Posiblemente. Pobre Aquiles. Sí. Pero pues yo creo que es... Pero es que justo como decíamos, si no conocemos el tratamiento que se le da post-mortem a los que fueron ejecutados por crucifixión, de hecho muchos incluso permitían que los cuervos, dependiendo, se los empezaran a comer para que fuera más sencillo. Se bajaban, se pasaban a la fosa común y pues nadie iba a reclamar a un crucificado, porque al final pues son personas que fueron condenadas a muerte y que es la peor forma de morir, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran? Pues ladrones, gente que nadie iba a responder por ella. Aquí vemos que según era un esclavo. Entonces, pues sí, no ibas a tener como tal la posesión de crucifixión porque pues ellos se encargaban de bajar a estas personas para que pudiera acelerarse el proceso, ¿no? de ejecución. Entonces, sí, quizá no sea tan meticuloso sobre lo que se refiere a la crucifixión, pero sí creo que es bastante evidente, no sé, pero por eso es que a mí se me impresiona, además de que el tamaño de ese clavo es brutal. Sí. O sea, si no te morías del dolor, una infección del mugre metal ahí en tu piel, que te atraviesa una infección en el hueso, o sea, ibas a morir de envenenamiento, de una o de otra. Bueno, aquí en el artículo dice que se murió porque la forma en la que fue colgado pues hizo que se sofocara, ¿no? Pero claro, fue brutal. Pero bueno, el siguiente descubrimiento es el de un entierro que se encontró en China de hace más o menos 1500 años. Y el entierro fue pues sonado porque es una pareja que se encontró y que fue enterrada abrazándose. Y así se encontraron los esqueletos abrazándose. Entonces esto fue lo que llamó la atención, ¿no? Porque fue, en primera, un entierro de este tipo que se encontró en China. Ya han habido entierros de parejas, sí, creo, en otras partes del mundo, pero en China es el primero. Y en segunda, pues ya cuando se le hicieron estudios a los esqueletos, pues se dieron cuenta que el esqueleto del hombre era de más o menos 29 a 35 años de edad, el dude, y tenía pocos heridas o... Pues sí, pocas lesiones, tenía un brazo roto y creo que no contaba como con 4 dedos en su mano derecha. La mujer tenía más o menos 35 a 40 años, era más grande. Mira, era más grande la mujer. No tenía heridas ni lesiones, aparte de unas cuantas caries en sus dientes. Entonces, luego el artículo dice que los investigadores especulan que el hombre murió y entonces la mujer se suicidó y los enterraron así, lo cual no sé por qué luego los arqueólogos salen con estas conclusiones.
O sea, qué bonita historia, sí, ya sé, Romeo y Julieta y todo el rollo, pero güey, o sea, ¿cómo sabes eso? ¿Sabes? O sea, ¿de dónde sacas esas conclusiones? Es lo que yo quiero saber. Em, ya sabemos, al final también un proyecto arqueológico requiere un buen de billete para que se pueda realizar. Nadie te va a soltar tan fácil un dinero. Entonces, si tú le vendes una historia así chida, así de yo voy a encontrar la cuna de no sé qué, la cuna del fuego, no sé, dices, eso sí me conviene, eso suena más genial que simplemente un entierro más, ¿no? O sea, ¿cuántos entierros nos han descubierto? ¿Por qué debería yo apoyar esto? Entonces, si te lo venden como, es que ese entierro era de unos enamorados y los encontramos abrazados, ¿ves? O sea, y además, a la Romeo y Julieta, ¿no? Porque esto fue intencional para que nunca se separaran, pues dices, esto está bonito, esto me gusta. Es parte de que, no sé, aquí sí, igual, dice los investigadores, ¿quiénes eran los investigadores, no? O Sí, sea, exacto. no dice el nombre de ninguna universidad, de ningún arqueólogo, entonces, cuando dice los investigadores, los académicos, ajá, ¿cuáles? Ahí es de dudar, pero es que si esas historias venden, o sea, si ahorita lo pusiéramos en Facebook, la imagen, dijeran y pusiéramos entierro de unos enamorados chinos, cuánto que no se va a estar compartiendo miles y miles de veces durante todo Internet, ¿no? Entonces, es gracioso porque no sé la verdad si algún arqueólogo se pusiera a hacer este tipo de historias, pero de que se vende, se vende. Nos Sí. encantan las novelas. O sea, sí se ve bonita la foto, la neta. Uh-huh. Y los escritos igual también se ven ahí, como que sí se están abrazando, pero pues hay que saber, hay que saber diferenciar entre lo Sí. que es real y lo que no es real o no. O sea, Exacto, o sea, aquí más bien sería como nuestra madurez en seleccionar el conocimiento que queremos uh-huh. tener, ¿no? Porque muchas cosas simplemente son historias bonitas, pero no son la realidad, o sea, al final el ser humano es más que una historia romántica. No me Sí. acuerdo ahorita de qué estaba leyendo, que quisieron hacer la primera investigación de los 50 con igual. En Pompeya, justo. Le metieron una historia de los papás, de los que estaban escapando, el papá, la mamá, los hermanitos, los tíos. Y muy bonito, ¿no? Todos hasta se aprendían cuando iban a visitar Pompeya. Y ya cuando ahora sí llegó el arqueólogo y dijo, a ver, vamos a ver qué hay acá. Dijeron, no, espérate, estos ni siquiera son familia. Sí, Estos ni no. siquiera son niños, estos eran adultos. Entonces, pues dice así, y mi historia tan bonita que era de la familia escapando de la lava. Pues no, o sea, la vida es mucho más cotidiana que una fabulosa historia romántica. Pero pues a la gente le gusta y pues si no somos suficientemente maduros, pues seguirán dándonos historias ficticias que no tienen que ver con la realidad. Em, pues el Esta siguiente, siguiente, Fer, te va a gustar más a ti, así que haznos los honores. el siguiente descubrimiento fue el descubrimiento de un cementerio de mascotas de 2000 años, de hace 2000 años, o más bien de 2000 años de antigüedad, que se encontró en Berenice, un puerto en Egipto. Y aquí en este cementerio de mascotas se encontraron animales que parece ser que murieron de causas naturales y que los trataron con mucho cuidado, con mucho amor a la hora de ser pues enterrados. Y es importante este descubrimiento, o más bien es interesante, es bonito, porque normalmente los animales que se encuentran muertos en contextos funerarios son animales que fueron sacrificados. En este caso no. Hubo una gran variedad de animales que se encontraron, entre ellos, por ejemplo, dicen que se encontró un perro que fue envuelto en hojas de palma, momificado, se ve medio momificado en la foto porque pues ya sabemos, ¿no? Esta área pues se da para la momificación, pero también encontraron gatos y perros que no tenían dientes, por ejemplo, entonces esto nos daría a entender que murieron porque ya estaban viejitos y probablemente durante los últimos meses de su vida necesitaban ayuda de los humanos para comer por lo mismo de que no tenían dientes. Entonces este descubrimiento pues sí nos da a entender cómo el ser humano siempre ha estado conectado de una forma a los animales y cómo no solo han sido una fuente de alimento o de protección para nosotros, sino también han sido como pues no sé cómo llamarlo, como compañerismo, amistad para nosotros. O sea,
los hemos querido mucho, ¿no? Y la verdad es que se me hizo muy bonito porque me recordó mucho al video que acaba de salir hace unas semanas del señor que le está dando un pastel de cumpleaños a sus perros en Colombia, que me tocó, me llegó al alma ese video, la verdad. Y me recordó mucho eso, ¿no? O sea, pues, hemos creído que ahorita estamos en la época en la que ya los perros y los gatos ya son como nuestros hijos, ya la gente no quiere tener hijos, más bien quiere tener mascotas y tratarlos como hijos. Y las nuevas mascotas son las plantas. Pero pues esto nos da a entender que realmente este tipo de conexión pues lleva dándose mucho tiempo, ¿no? Por eso me gustó mucho. Y recuerden que ya tenemos un programa que habla justo sobre la conexión entre animales y ser humano. Entonces, para que lo vayan a checar, es domesticación animal, si mal no recuerdo. Y justo, ¿no? El perro cuando llegó a espacios humanos, el gato, que son los principales, ¿no? Pero justo el tener este tipo de sitios también nos habla de expresiones, manifestaciones mucho más curiosas y que como tal no pensábamos. Sabíamos que los egipcios eran como de sí, el gato lo quiere, y lo quisieron mucho, y sí, Anubis era un chacal, pero ya como tal verlo ahora sí en un cementerio, en un lugar exclusivo para este tipo de seres que son depositados, como ya lo hemos dicho en nuestro especial de la muerte, el que le des un ritual funerario significa que le estás dando su dignidad y su respeto, ¿no? Para pensando que hay otra vida, o al menos respetando este rito de paso que es la muerte. Igual nosotros, bueno, no le hemos dado su espacio a, no sé, un perro, un gatito, hasta los peces, ¿no? Que también se mueren y los vas y los entierras. Y pues bueno, aquí es muy, muy interesante también cómo es que se da el tratamiento, ¿no? Que no solamente eran muertos, sino que estuvieron siendo cuidados después de que estaban lesionados. Eso suena muy, muy, muy bello. ¿Sí? Y bueno, el siguiente nos da mucha risa y a la vez es como, ¿qué onda? Nuevamente, ¿no? ¿Qué onda con los arqueólogos cuando están haciendo sus análisis, ¿no? Primero vamos a decir que este es un sitio en Turquía, más o menos lo han fechado de hace 11.000 años. O sea, si nos damos cuenta, no están, o sea, sí es bastante antiguo y por eso es que muchos lo toman que es similar en temporalidad con el sitio más popular llamado Göbekli Tepe. Sin embargo, al que nos estamos refiriendo se llama Karamhat Tepe. Y de hecho dicen que se empezó a excavar desde el 2019 y bueno, se ha ido trabajando en estos años, incluso en época de pandemia. Aquí el punto es que primero la foto que nos dan de Karamhat Tepe es un rostro tallado. De hecho, se me hace muy, muy interesante el rostro tallado. No tiene como tantos detalles, o sea, se le ve la zona de los ojos, sus labios y su nariz. Pero en sí, pues, no tenemos una escala que nos diga de cuánto más o menos es esta cabeza tallada, este rostro, pero sí se ve interesante. El punto es que aquí quien se encarga de trabajarlo es Necmi Karul, que es un profesor de arqueología prehistórica de la Universidad de Estambul. Él lo que habla, y lo que además de este rostro tallado, es que hay muchas columnas. Y esas columnas han identificado que su forma es fálica. Entonces, bueno, es como de, oye, ¿por qué será que todas las columnas son fálicas? Y están recalcando mucho, ¿no? Que tiene esta forma, además de este rostro cavado. O sea, realmente solamente es la cabeza humana y el resto de las columnas con esta forma. Entonces, bueno, hablan de que pues es un complejo bastante grande y que no hay tanta explicación, pero pues se le compara con Göbekli Tepe principalmente por su temporalidad, pero también porque tienen pues excavados pues humanos, animales, y son los dos sitios monumentales más viejos conocidos por Turquía. Entonces, bueno, Karamhat Tepe es el sitio de las columnas fálicas, para que no se les olvide. Sí, o sea, se dice que, bueno, este profesor que mencionaste dice que pudo haber, este sitio en específico pudo haber, o más bien, este edificio en específico pudo haber fungido como un lugar donde la gente, no sé cómo decirlo, como caminaba por ahí, hacía sus... ¿Peregrinar? Ajá, peregrinaba por ahí, no sé. Pero que en sí el edificio es parte de un complejo mucho más grande, ¿no? Y no hablan sobre el complejo. Entonces, pues sí, es muy difícil saber realmente cuál era
el propósito de estos pilares. Pero, o sea, me río porque de verdad en la foto se ve muy chistoso, porque en primer plano está como una de estas columnas y luego está atrás en segundo plano Cabeza. la cabeza tallada. Y se ve bien chistoso, pero, o sea, sí sería interesante saber, bueno, hacer un poco más de investigación sobre esto, porque obviamente este tema de la fertilidad pues, ha estado muy presente en la historia de los humanos, ¿no? Del ser humano. Y es curioso porque también se ha dado más representaciones hasta donde podamos recordar femeninas, sobre todo pues las Venus, en cuevas con restos rupestres, Sí. se ve mucho la representación femenina, pero la masculina, y más aquí que justo Göbekli Tepe es un sitio que a mí me gusta y a la vez no hay mucho porque está en medio de la nada y tienes muchos animales ahí al lado y en círculo y ya, o sea, es muy antiguo, no dejaron rastros de escultura, pero tienes todos estos grabados y aquí tienes igual este sitio en el que tienes muchas columnas que no sé si tenga como tal rastros de que pertenecieron a un techo, lo cual no creo porque no lo parece y si no se arruinaría su forma fálica. Sí. Pero sí, o sea, está en medio de la nada. Por la temporalidad, pues podría ser más bien personas que eran no sedentarias. Pero ¿por qué tomarse la molestia, no, de todo esto? Eso es lo que podría valer mucho la pena, pero pues apenas se va descubriendo, se va estudiando. El siguiente descubrimiento es un, ¿cómo decirle? Como no un cementerio, pues un lugar de entierro de hace más o menos 4.300 años en Siria, en el sitio de Tel Banat, y se conoce como, bueno, se cree que es el monumento de guerra más antiguo del mundo y contiene cuerpos, más bien, o los restos óseos de más o menos 30 guerreros, o sea, y encontraron como, o sea, como todo su ajuar de guerreros ahí también. Eh, bueno, sí, los arqueólogos encontraron estos guerreros con sus equidos, sí se dice equidos. Estaban agrupados en diferentes áreas de este monumento, como si fueran parte de distintas unidades, ¿no? Con base en el estudio de inscripciones antiguas de Mesopotamia que mencionan o sea, el tratamiento que se les daba a los cuerpos de los soldados que morían en guerra. Entonces se puede saber que pues sí, en efecto, sí era como un monumento de guerra esto, ¿no? La gente que vive en el área le llaman el monumento blanco por pues, el reflejo, dice aquí algo sobre el reflejo de la luz del sol, sobre el monumento, que da como una luz blanca, bla, 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 ¿no? Pero sí se sabe que los antiguos, como le decía nuestro profesor de la universidad, sí honraban a los que se morían en guerra, como lo hacemos hoy en día, básicamente. Entonces, pues sí, o sea, pues no, o sea, como les dije, no dicen mucho en este artículo, en la foto pues se ve literal como un montecito ahí al lado de una ciudad. Ni siquiera le llamaría ciudad, como al lado de un pueblo. No da mucha información, entonces realmente no puedo tener una opinión sobre esto porque no sé, o sea, el contexto en el que se encontraron, cómo encontraron las cosas, no sabemos, entonces pues sería importante hacer un poco más de investigación sobre esto para realmente saber si sí se puede llamar como el primer monumento de guerra del mundo, ¿no? Aquí lo que digamos que me da un poco de tranquilidad es justo que aquí el artículo cita a un profesor, bueno, profesora, Annie Porter, que es de la Universidad de Toronto. Eso creo que para mí es un poquito de mayor confiabilidad, el que hayan relacionado este sitio en Siria con las palabras de un académico, ¿no? Igual, también yo creo que habría que ponernos a pensar en Siria, qué es lo que pensamos, qué es lo que ha pasado. Vale la pena justo rescatar este tipo de monumentos o de sitios o de posibilidades, porque al final Siria perdió mucho de su patrimonio. Entonces, siendo la antigüedad que posiblemente tenga este supuesto monumento a los guerreros caídos, pues creo que vale la pena que Siria pueda recuperar un poco de lo que es su pasado o volverlo a traer, llevarlo más atrás, ¿no?
Siria por su zona, nuevamente Siria está en la zona de Levantes, posiblemente de las zonas que primero se poblaron en cuanto a grandes civilizaciones. Valdría la pena que si hagan el esfuerzo, vale la pena que Siria lo tenga y que se siga investigando, porque la guerra, la arqueología militar, todo esto de honrar a los muertos también es muy, muy bonito y pues humanamente es muy popular. Entonces, que esto podría encontrarse en lugares tan afectados como Siria, se me hace que es importante, ¿sí? Se me hace que vale la pena. El siguiente es también uno que realmente me gustó y que fue sonado hasta donde lo podemos recordar en todo el mundo del internet. Es el descubrimiento, y también este sí me dolió que no lo tuviera The Archaeology Magazine, porque este también es, creo que bastante relevante, y creo que sí debió haber estado en ese listado. Y estamos hablando de el nuevo primo de la familia Homo, el nuevo humano primo agregado que finalmente pudo salir a la luz el año pasado, y le llamaron el Dragon Man o Hombre Dragón, su nombre como tal propiamente, Homo longi. Este descubrimiento en cuanto a tipearlo, ¿no? O no sé cómo se diga exactamente, designarlo. Su historia es muy padre porque fue descubierto en 1933, ahí en China, de hecho, no lo había mencionado, es China, pero no fue descubierto en una excavación como tal. Por eso es que lo que decíamos, ¿no? Muchas veces los descubrimientos quedan olvidados y los vuelven a reabrir. Este no fue el caso, fue encontrado por un señor en un río. Y como en ese momento, recordemos, 1933, tal vez no era para nosotros quizá no es un año complicado, la historia mexicana, la historia del continente americano, pero para la historia de China ya estaba la ocupación japonesa. Recordemos que Japón invade Manchuria en 1931, entonces es justo la época del militarismo japonés y realmente una época muy difícil para los chinos, que este señor al ver el descubrimiento dijo, si lo llevo a las autoridades, muy probablemente los japoneses se lo lleven. Entonces se lo queda en su casa, lo protege y por 80 años nadie sabe de este cráneo, es un cráneo para empezar. Entonces se lo lleva a su casa por 80 años y ya cuando finalmente está en su lecho de muerte, lo confiesa con su familia, ¿no? Y le dice, oigan, es que yo tengo esto, así que les pido que pues lo lleven a ver qué es. Y ya es cuando finalmente pues ya lo llevaron y ya lo estuvieron investigando ahí en China. Fue encontrado en Harbin, para serlo más específico, en el noroeste. Y justo lo han estado investigando y ya vieron que tiene características únicas. Le llamaron Homo longi, Homo dragón, porque el lugar donde se encontró es un río llamado Río Negro. Perdón, Dragón Negro. Entonces, bueno, igual no sé por qué los chinos siempre le dan colores a los ríos. No es la primera vez que tenemos, no sé si te acuerdas, ¿no? El río amarillo y el río azul. Aquí es el dragón negro. Entonces, por eso es que le llamaron de esa manera, porque longi viene de negro, de dragón, perdón, en chino. Entonces, bueno, vieron, a la hora de clasificarlo, se dieron cuenta de que su cráneo no es como tal sapiens, tampoco es neandertal y tampoco es denisovano, que de hecho en denisovano, según yo, no se encuentran cráneos aún. Pero bueno, dijeron, no, esto es muy único, se ve que es muy robusto, pero también su capacidad craneal es muy similar a la nuestra. Entonces, bueno, así es como están clasificando al Homo longi, hombre dragón, Dragon Man. Es un hombre robusto y que habitó muy probablemente hace unos 120,000. Y bueno, se habrá extinguido hace unos 50,000, no están muy seguros, solamente es un cráneo, pero es para que también vayamos agregándolo. Aquí vuelven a compararlo con el denisovano, ¿no? Que fue recientemente hallado en este siglo y fue desde un dedo, ¿no? Y ahorita estamos viendo que es desde esta historia en China por un cráneo que pues también está inserto en un momento político militar de guerra muy delicado, que también eso impidió su
pues su propia investigación en su momento, ¿no? Pero bueno, aquí está buenísimo como es el hombre dragón en China. No sé si quieres agregar algo más, Fer. Sí, o sea, yo creo que más bien es que, pues sí, yo creo que es muy como temprano para poder decir que realmente es otra especie de ser humano, porque otra especie de homo, porque, pues como dices, ¿no? Solo es un cráneo, del denisovano solo se han encontrado un dedo, entonces realmente poder saber si formaba parte de, o sea, si era de un hombre denisovano o de un homo longi, pues está bien cañón, ¿no? Eh, pues sí, como dices, se fechó hace, ¿cómo dijiste? 120.000 años, pero pues realmente no, sí se tiene fecha exacta de cuando se extinguió. Bueno, según yo no, pero pues sí, o sea, es que todo ese rollo pues es muy difícil. Además sabemos que los diferentes tipos de homos pues se fueron, no todos, pero algunos se fueron pues, cruzando entre sí, así. Ahora sí que hubo cruzas de homos, entonces pues también está difícil, ¿no? Saber cuál es De el hecho, aquí eslabón perdido. el artículo justo menciona el de Life Science de 309 a 138.000. No, mira, Justo como, pues no sé, probablemente un Homo erectus, ¿no? Recién que había desaparecido el ujú, Homo erectus y mucho más temprano que el Neandertal, ¿no? O sea, vivió unos 200.000 años, según esto. Pero sí, tienes toda la razón. Es muy temprano, pero igual vamos a pensar que el denisovano, a pesar de que era un dedo, le dieron un análisis genético. Entonces, al sí. final, tal vez el hueso no te diga mucho, pero ya cuando metes estudios de ADN, ya es mucho más claro todo. Entonces, aquí habría que pensarlo. De hecho, recordemos que China y los restos de homínidos es bastante fructífero. El Homo erectus, por ejemplo, ahí tienen un monumento hacia un Homo erectus. No me acuerdo ahorita cómo le llamaban a ese Homo erectus que tienen por ahí cerca. Y bueno, el denisovano también está muy cerca. Muy probablemente el denisovano también estuvo habitando China. Y a diferencia de un neandertal, que posiblemente hubiera sido más difícil que llegar a esas zonas. Pero bueno, a mí me fascinó la idea, sobre todo porque pues sí le hicieron como tal una clasificación morfológica del cráneo. Pero pues sí hay que primero hacer un ADN y quizá regresar a ese río y buscar más. Porque sí, el que estuviera 80 años en un closet o en una casita es muy lamentable. Sí. El último descubrimiento que vamos a, bueno, que creemos que vale la pena mencionar es el de una em, tableta de Babilonia de más o menos 3.500 años, en el que se ve como pues una inscripción como de un hombre, más bien es como un hombre jalando a otro hombre que está amarrado como de las manos, entonces lo está jalando como con una cuerda de las manos. Eh, los investigadores o los académicos que han estado como intentando interpretar esto dicen que se trata de un fantasma masculino con barba y que parece tener como una expresión así como de que si estuviera molesto porque lo están jalando. Entonces se cree que pues que esta tableta era como un hechizo para exorcizar al fantasma con base en unas inscripciones que tiene en la parte de abajo. Según esto, el hechizo transfiere al fantasma en una figura y se utiliza, bueno, más bien como que se le reza al dios solar Shamash para ayudar al fantasma a pasar a la siguiente vida, al inframundo, si queremos decirlo así. Entonces, y también dice que la última línea del ritual menciona, o más bien como que dice, tiene como una precaución donde dice como que no debes de mirar hacia atrás, casi casi como de que si miras hacia atrás te vas a convertir en sal. Pero esta tableta se encuentra en el Museo Británico. La tienen desde el siglo XIX, pero no fue sino hasta recientemente cuando vieron esta como figura de este hombre fantasma en ella. Entonces, pues está interesante, ¿no? También está como un poco fumado porque dices, o sea, como, o sea, literalmente es
como un hombre delineado. ¿Cómo vas a saber si es un fantasma o un hombre simplemente que está siendo arrastrado por otro, no? Se me hizo interesante. La verdad, cuando nos dimos cuenta o leímos esta parte fue de, ¿neta? ¿Un fantasma en la Sí. antigua Babilonia? O sea, para que alguien... de hecho, eso nos dio como un posible tema para el siguiente Halloween, la verdad, porque fue de, a ver, ¿cuándo un fantasma llega en el colectivo social, en la cultura de una sociedad? Porque así como lo dijo Fer, está muy claro, ¿no? Es un hombre desnudo, con larga cabellera, barbas, atado de las manos hacia adelante y jalado por otro que está, de hecho, mucho más menos visible, ¿no? Pero ya este hombre que lo va jalando se ve como con su ropa, incluso sus posibles zapatos, se ve bien rasurado. O sea, no se puede porque hay como un rasguño que lo atraviesa. Pero dices, ¿cómo es posible que este hombre desnudo, jalado y atado de las manos puede ser un fantasma? Porque si somos un poco más, eh, nos hacemos memoria, dependiendo la sociedad, representa a los seres no vivos de distintas maneras. Quizá con los ojos cerrados, quizá justo en una posición ya acostada o pues con unos ojos no realistas, ¿no? Como en espiral, ¿no? Recuerdan algunos códices mesoamericanos, etcétera, ¿no? Incluso fantasmas sí son representados. Ahorita recuerdo al arte japonés, ¿no? Que no sé qué significará esto, que tienen un triangulito y están vestidos de blanco, obviamente lo clásico, ¿no? Tienen pies, pero yo veo a esta tablilla y digo, bueno, hay dos personas, se les ve claramente sus pies. Yo podría pensar que es más un cautivo, pero según esto es un fantasma y que tiene justo este rezo para hacer un exorcismo. La verdad, pues, de hecho aquí quien se encargó de hacer esta posibilidad es el curador del museo. Fue un curador del museo, no fue como tal un arqueólogo, un historiador del arte, fue el curador el que estaba pues checando esto y dijo, mira, encontré esto y lo propone. Pues ya veremos si más adelante se toma en cuenta y se sigue pues esta línea de investigación, pero la verdad a mí me da, no sé, se me hace muy curioso y a la vez como que no le daría tanto crédito a la observación, pero Sí. está muy padre la tablilla babilónica. Sí, o sea, yo creo que también tiene que ver con las inscripciones, pero pues igual, como no sabemos qué significan esas inscripciones nosotros, pues solo nos queda creerle al curador, ¿no? Al menos tomarlo en cuenta, creo que pues es una opinión válida, además de que es curador y es alguien que se hizo su carrera, ¿no? Su nombre para llegar a ser curador en el Museo Ujú. Británico. Supongo que es el Museo Británico porque es donde se encuentra la tablilla, como ya habéis dicho. Sí, Pero la verdad es que yo tendría mis dudas. sí. Pero bueno, esas fueron las otras 8 descubrimientos, más bien los otros 8 descubrimientos del 2021 que no se mencionaron por la revista Archaeology, pero que sí creemos que valen la pena mencionarse. Uh-huh. ¿Y qué nos faltaba? Aquí yo te pregunto, Fer, tú de todos estos que estuvimos discutiendo, el programa pasado y ¿cuáles consideras que son los más relevantes o los que te gustaron más o los que tú aprecias mucho más que los otros? Pues obviamente el Dame que tus más me tres. gustó, el que más me gustó fue el del cementerio de mascotas, porque se me hizo muy bonito. Sí, o sea, me gustó mucho. Y luego también el que se me hizo muy interesante, bueno, los dos que se me hicieron muy interesantes fueron el entierro masivo de los cruzados, por lo mismo de que no se han encontrado muchos en contextos arqueológicos, y el de las pisadas que se encontraron en Nuevo México, pues, que son evidencia de que el hombre llegó a América hace por lo menos 23.000 años. Esos fueron los que más se me hicieron interesantes. ¿Y a ti, Fati? Pues creo que ya fui más o menos mencionando los que a mí me gustaban en demasía. Obviamente voy a empezar con el que hace poco comentamos, obviamente el Dragon Man, el hombre Uh-huh. dragón o Homo Longi.
porque sí, siempre me ha gustado como la arqueología evolutiva, perdón. Y bueno, ahorita también desentrañando su historia del propio descubrimiento, pero además de que pues esperemos que esto continúe y nos den más certezas sobre que sí es un nuevo primo, un nuevo hermano, un nuevo humano. Valdrá la pena. A mí la verdad me pone muy, muy interesada, me emociona, porque ya está como tal tenemos que saber que denisovanos, neandertales y sapiens no fueron los únicos, pudieron haber sido muchos más, pero pues no hay tanta evidencia, ¿no? Pero no podemos creer que fueron los únicos. Entonces me gusta que esto siga alentando la curiosidad y alentando el estudio sobre los antiguos homínidos. El otro sería justo lo de la crucifixión. Esta evidencia de crucifixión en Gran Bretaña, que es de las pocas que realmente arqueológicamente demuestran la crucifixión romana, me gustó bastante. Demuestra, o sea, creo que una imagen dice más que mil palabras, y la fotografía del talón atravesado es increíble, o sea, brutal, impactante, pero fascinante. Sí, sí, y el tercero, sí, o sea, a mí me encantó, y por eso es que, bueno, no puedo evitar disfrutar este descubrimiento. Y el tercero, que realmente muchos fueron muy, muy buenos, yo creo que al final tendré que cambiar de mi primera opción, porque yo ya había dicho cuáles eran los que a mí me interesaban. Pero sí creo que me gustó mucho lo de Luxor, porque, híjole, es que eso te abre como toda una magia de Egipto, que dices, esto ya está más que saqueado, pobre Egipto, todo lo que dije el programa pasado. Y al final el desierto tiene tantas sorpresas, y que te encuentres una ciudad virgen de excavaciones, virgen de investigaciones arqueológicas, y que tengas todo un universo, que se haya abierto un universo para tus estudiantes, tus tesis, tu universidad, lo que sea, es impresionante. Obviamente lo que significó dentro de la historia de Egipto, siendo una ciudad, una capital, un centro cosmopolita, o sea, me encantó. Y te digo, por lo mismo de que Egipto merece ser ya responsable de su propio patrimonio, y que deje que ya nadie más intervenga. Él puede, yo sé que Egipto puede, sabemos que Egipto puede, nada más que no se lo dejan, no le permiten que lo haga. Entonces creo que sí, yo me quedaría con Luxor, con lo de la crucifixión y con Homo Longi. Aparte creo que el de Luxor también es importante porque nos da una idea de cómo era la vida cotidiana hace 3.000 años en Egipto. Sí. Cosa que, como dices, no sabemos muy bien porque, o sea, tenemos muy buen conocimiento sobre toda la cuestión ceremonial, Dinástica. todo lo dinástico, pero pues de las cuestiones como más cotidianas, domésticas y así, pues realmente no hay tanto como lo demás. Entonces, sí, esto es fascinante. En general vimos que el 2021 fue un año de descubrimiento. En general siempre son grandes descubrimientos, pero creo que aquí nos dieron como la pauta de inicios. El inicio de las primeras pisadas en América, lo primero de los vikingos en América, en la primera el primer arte hecho por niños, el primer mapa. Sí. Entonces, el primer evidencia clara de crucifixión, o de las primeras, también de los primeros sitios de personas nómadas en Turquía. Entonces creo que sí fue un bonito año, y si no pudieron darse cuenta a lo largo del año, pues siempre es momento de enterarse. Igual este año no sabemos qué es lo que depara el mundo de la arqueología, ya lo estaremos comentando a finales de este o a principios del siguiente, como en esta ocasión. Y bueno, con la arqueología ahí está demostrando, ¿no?, el por qué es tan querida, tan apreciada, y que siempre estará llena de descubrimientos o de aspectos que alimenten la curiosidad más y más de las personas. Entonces, excelente Archaeology Magazine. También está otra que nos dio otras perspectivas, que se llamó Life Science,
algunas un poco de dudosa credibilidad, porque sí le fuimos dando como ese toque de, a ver, ¿esto de dónde lo sacaste? Sí. Pero también muy padre, ¿no? ¿Algo más, Fer? No, pues creo que eso es todo. Espero que les haya gustado. Lo vamos a sacar en dos partes porque como dijimos, sí se alargó un poco el primero. Este fue un poco más corto. Pero igual creo que es como un buen comienzo al 2022. Ya pues esperen nuestros demás episodios en el que sigue. Vamos a hablar sobre fraudes arqueológicos. No, no sé Les va cómo, a no sé, gustar. sí, no sé cuál es el título exacto, pero va a ser sobre ese tema más o menos. Entonces, pues espérenlo también. Y muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.